y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, paz y bien. Les saludo con gran afecto y espero en Dios que se encuentren muy bendecidos. Y hago oración por cada uno de ustedes para que esta semana que comienza tengan la experiencia del amor de Dios en sus vidas. Gracias nuevamente por sus comentarios, por los me gusta que le han dado a los videos y también al canal. Y les pido que sigan compartiendo estas reflexiones con sus seres queridos y que también les digan que activen la campanita para recibir cada semana la reflexión del Evangelio dominical. El pasaje del Evangelio de hoy es el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En síntesis, este pasaje nos expone la llamada frustrada de uno que prefirió las riquezas al seguimiento del Señor Jesús, la enseñanza sobre estas riquezas y el reino de los cielos, y la recompensa prometida a quienes se entregan a Dios dejándolo todo. El pasaje del Evangelio de hoy inicia precisamente mostrándonos a este uno que llega corriendo a la presencia del Señor Jesús y arrodillado ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta primera escena ya nos marca algunos aspectos importantes que hemos de considerar para nuestra reflexión. En primer lugar, que el evangelista no le ponga nombre a esta persona que se acerca al Señor Jesús es para indicarnos que cada lector de este pasaje del Evangelio, es decir, cada uno de nosotros, puede sumergirse y asumir el papel de esta persona, aceptando la respuesta del Maestro como dirigidas a cada uno de nosotros. Es decir, en cada uno de nosotros ha de existir este deseo de la vida eterna, pero también hemos de asumir las consecuencias de este deseo, que es la respuesta que da el Señor Jesús en este pasaje del Evangelio. Por otro lado, este uno sin nombre, pero que se presupone es un joven o un hombre rico, debido a que ya había pasado su periodo de adolescencia, y es lo que nos dice el pasaje del Evangelio de hoy, pero para efecto de esta reflexión lo mencionaré como joven, atribuye al Señor Jesús el atributo de la bondad, diciéndole: Maestro bueno. Desde aquí podemos darnos cuenta que hay cierta contradicción con su pregunta, porque en cuanto a la vida eterna, la pregunta no debe hacerse sobre la base de una obra particular que debe realizarse, sino sobre la base de la voluntad de encontrarse con aquel que es bueno. Así, habiéndose encontrado con aquel que es bueno, incluso las obras adquieren en consecuencia el carácter de verdadera bondad, porque finalmente cada una de ellas se inspiran en aquel que es la bondad increada, que es la bondad en sí mismo y que solamente es Dios que es bondad. Por tanto, el encuentro con el Señor Jesús, desde este punto de vista, representa el elemento prioritario y determinante de la vida de perfección, de la vida de santidad y de la obtención, sin duda, de la vida eterna para todo ser humano. De hecho, esta es la dirección hacia donde el Señor Jesús quiere empujar al joven rico. Es decir, la obediencia a los mandamientos adquiere un valor nuevo, muy especial, porque le sigue al encuentro personal con aquel que es bueno. La respuesta, pues, del Señor Jesús, que nos dice el evangelista San Marcos, enfatiza fuertemente la necesidad de conocer el bien, con B mayúscula, para poder hacer el bien, con B minúscula. El Señor Jesús le responderá: nadie es bueno sino solo Dios. De ahí la importancia de, en primer lugar, encontrarnos con Dios, que es bueno, para que nosotros luego podamos hacer cosas buenas.
En ese sentido, mis hermanos y mis hermanas, podríamos hacernos una pregunta. ¿Para tener la vida eterna, es necesario hacer o tener algo? Porque la pregunta de este joven rico va en esa dirección, en la necesidad de hacer o tener algo para alcanzar la vida eterna. En la respuesta del Señor Jesús podemos encontrar una desilusión de parte de esta persona que buscaba hacer algo o tener algo para recibir la vida eterna. Es decir, esta desilusión consiste ciertamente en el aprender, en el entender que la práctica de los 10 mandamientos no lo es todo para un cristiano, aunque ciertamente sí lo sea para un judío. De hecho, la pregunta que plantea al Señor Jesús está formulada sobre la base de una expectativa o un presupuesto teológico que la respuesta del Maestro, del Señor Jesús, hace estallar por completo, es decir, la derrumba. Este joven pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Esta pregunta es una cuestión que se basa en el supuesto que para tener vida eterna es necesario hacer o tener algo. Y es por eso que este joven rico lo pregunta, porque quiere saber por qué y quiere saber qué debe hacer y qué debe tener. Por tanto, este primer desengaño se produce cuando se entera de que lo que ha hecho desde su adolescencia, observar los 10 mandamientos, no es suficiente para alcanzar la perfección, para alcanzar la vida eterna. Por otro lado, con la respuesta del Señor Jesús, obtiene también un segundo desengaño, que se produce cuando descubre que la perfección cristiana, la vida eterna, no se consigue con una obra o con una serie de obras, sino principalmente con una transformación radical del corazón, que ese va a ser el fundamento, la base, para después hacer obras buenas. Una transformación radical del corazón que solo el amor de Dios puede lograr. Y esta, mis hermanos y mis hermanas, es la buena noticia de la salvación. Por ello, en este pasaje del Evangelio trasciende un gesto del Señor Jesús y que el evangelista nos lo da a conocer cuando nos narra: y Jesús fijó en él su mirada y quedó prendado de él. En otras traducciones dice: y Jesús fijó en él su mirada y lo amó. Así, mis hermanos y mis hermanas, a este joven que ha observado los mandamientos, la mirada complacida de Dios se dirige, Dios lo mira con amor, y al mismo tiempo se le revela a este joven la insuficiencia de su compromiso, porque todavía le falta algo. Y lo que le falta precisamente es la imitación de Cristo, es el seguimiento del Señor Jesús, es decir, la elección de vivir su propia vida humana como Cristo vivió la suya, como el Señor Jesús vivió en este mundo. Esta imitación, pues, del Señor Jesús, o este seguimiento, como le querramos llamar, obviamente desconocida para la ley mosaica, toma el nombre en nuestra fe de perfección cristiana, la cual va a llevar a la vida eterna. Precisamente este objetivo es el que el Señor Jesús señala al joven que lo interroga. Aquí entonces nos encontramos ante un giro radical, nos encontramos ante un cambio profundo en el diálogo, en el encuentro, en la revelación de Dios hacia la humanidad. Nos encontramos, en efecto, en dos planos completamente diversos. En un plano en el que se encuentra esta persona sin nombre, este joven rico que tiene tantos bienes, que sigue en el plano de la sola observancia, del hacer, del poseer, del mérito y del cálculo. Y se pasa, o el Señor Jesús quiere pasarlo a un plano en donde Él lo mira
lo contempla, aquel plano o aquel nivel en el que el Señor Jesús quiere encontrarse con él y tener una relación personal con él. Un encuentro que es aquel del amor. Porque a esta persona, a este joven, no le falta nada más. Había cumplido aquello que era básico, los 10 mandamientos, pero le faltaba lo más importante, el amor. De hecho, el pasaje del Evangelio, y les invito a releerlo, a meditarlo, a detenerse en ese punto. Dice, el Señor Jesús lo mira y lo ama. Fijó su mirada en él y lo amó. Y de esta mirada y de este amor, mis hermanos y mis hermanas, es que surgen las palabras que dice el Señor Jesús: ven y sígueme. Sin embargo, este joven, que al inicio, lo hemos comentado, se había comportado con gran entusiasmo, había corrido y se había arrodillado a los pies del Maestro en su deseo de búsqueda de la vida eterna, no fue capaz de responder con el mismo amor con el cual fue mirado para seguir al Señor Jesús según las condiciones que le pone, según las condiciones del discipulado. El Señor Jesús le ha dicho: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y después, ven y sígueme. Pero resulta que el joven rico se muestra afligido por estas palabras, y por tanto se marcha triste, porque tenía muchas posesiones. De esto podemos aprender que la respuesta del Señor Jesús siempre es muy clara. Cuando nosotros vamos en búsqueda de una respuesta, cuando entramos en diálogo con Dios, su respuesta siempre va a ser clara. Pero también lo que nos diga, lo que nos hable, va a ser muy exigente. Y una exigencia que quizá nos puede volver un poco a pensar, porque tampoco es una exigencia que no podamos hacer. El Señor Jesús exige solamente ser acogido, ser recibido con amor. Pero para recibirlo en el corazón y en nuestra propia vida, ciertamente exige que tengamos un espacio para Él. El joven rico que vemos en el pasaje del Evangelio de hoy no lo acoge porque no tiene espacio en su interior, porque le falta la capacidad de crear un vacío en él, de permanecer en el vacío para poder recibir al Señor Jesús en su vida. Su corazón ciertamente está apegado a sus bienes, y de esos bienes espera la vida. Es decir, ama otra cosa, ya está ocupado en otra cosa. Y el Señor Jesús exige y quiere que le abramos el corazón, nuestra vida, para que Él esté ahí con nosotros y que Él nos dé la verdadera vida. Y esta va a ser la enfermedad del joven rico, una enfermedad, dice el Señor Jesús, de la que es muy difícil curarse. Y lo dirá explícitamente, que difícilmente entrarán al reino de Dios los que tienen riquezas. Esta enfermedad, tener riquezas, estar lleno, no solo tiene que ver con bienes materiales, que ciertamente muchos buscamos llenarnos con los bienes materiales de este mundo, pero también puede ser algo tan variado como una idea fija, un recuerdo que no nos deja avanzar, una persona que es tropiezo para nuestras vidas, un rencor, un lugar, otra elección diferente al Señor Jesús, un sentimiento, o en definitiva, cualquier cosa que no deje entrar al Señor Jesús en nuestras vidas, cualquier cosa que nos impida seguirlo. Y todo esto, mis hermanos y mis hermanas, sin duda genera la tristeza, porque la plenitud de lo que no es Dios va a generar tristeza en nosotros. En otras palabras,
y dándole un poco de resumen, el joven rico no entra en el reino de Dios, no porque sea rico, sino porque podría amar más las riquezas. Le importaban o le podrían importar más las riquezas que la santidad o la vida eterna. El problema pues está precisamente en hacer a un lado al Señor Jesús de nuestras vidas y tener más amor a aquello que no es Él. De ahí el primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si no hacemos eso, lo demás no vale nada. Por ello, y ya casi para concluir, los discípulos quedan impresionados por este radicalismo y le preguntan al Señor Jesús: ¿y quién puede salvarse? El Señor Jesús responde afirmando que la salvación no es obra del hombre, sino de Dios, y que para Él todo es posible, desviando así la atención de los discípulos de la buena voluntad humana, desviando su atención del llamado buenismo, que siempre es insuficiente con respecto a las exigencias radicales del Evangelio, a la obra de renovación interior realizada por la fuerza de Dios, en todo corazón que es dócil al soplo del Espíritu. Del final del pasaje del Evangelio de hoy, solo comentar que Dios, nuestro Señor, no acepta ser superado en generosidad y nunca será posible vencerlo en este asunto. Cualquier renuncia, sufrimiento o privación aceptada en su nombre y por amor a Él, nunca queda sin respuesta. Por eso, cuando los discípulos dejan todo, casa, familia, propiedades, todo lo que ustedes quieran pensar, para seguir al Señor Jesús, no es una invitación a vaciarse para volverse pobres, miserables o sin identidad, sino más bien es la necesidad de abrir más espacio en el corazón humano a la divina presencia de Dios en sus vidas. De esa manera también nosotros, si somos discípulos, seremos capaces de dejar muchas cosas para que cada vez en nuestro corazón, en todo nuestro ser, sea más Dios el que esté con nosotros. Es necesario que nosotros disminuyamos para que Él crezca en nosotros. De esa manera, entonces, el problema no es el de renunciar a las cosas ni a las personas, sino el de saber hacer sitio al Señor, que quiere habitar en nuestro interior, pero no como un condominio, sino quedarse ahí como una casa que dure para siempre. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, una vez que redefinimos nuestra vida a la luz del discipulado, y después de haber hecho lugar al Señor Jesús dentro de nosotros, habiendo tirado a la basura aquello que es inútil, aquello inútil que ocupaba nuestro corazón, experimentamos en el presente de nuestras vidas una nueva cualidad de relaciones, espléndida y divina, porque es fruto de la acción del Espíritu en nosotros. De esa manera, entonces, mis hermanos y mis hermanas, agradezco su paciencia, perdón de nuevo, se alargó el video, y bueno, pongamos en las manos de Dios nuestras vidas y permitámosle que actúe en nosotros. Vaciemos nuestro corazón de aquello que no viene de Él y busquemos en todo momento la santidad. Dios me los bendiga, que pasen una excelente y bendecida semana. Gracias por sus me gusta, gracias por compartir el video y hasta la próxima. Paz y bien.